Pues han detenido a El Mencho en Jalisco. Se hizo un operativo para detener al líder del cártel Jalisco Nueva Generación y se ha desatado una especie de caos en el país. Aquí vemos en las imágenes cómo se empieza a movilizar el ejército después de la captura del Mencho en Jalisco. Se dice que el operativo fue encabezado por el ejército mexicano, pero sabemos también que ya desde hace tiempo, como ya subimos un video que se llama Trump y Sheinbaum contra los cárteles, en el que ya se había anunciado que Estados Unidos iba por los líderes de estos cárteles y se buscaba la cooperación, y Sheinbaum se negó. Pero sabemos cómo los gringos meten presión a los gobiernos y se dice que quien detuvo al Mencho no fue el ejército mexicano, fue el ejército de Estados Unidos, ayudado por el ejército mexicano. Pero no lo van a decir abiertamente, porque entonces ¿dónde quedaría la soberanía? Sea como sea, ha caído el Mencho y vienen otros líderes. En el sexenio de López Obrador cayó el líder del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada. Se dice también por coordinación del gobierno gringo con el de México. Se dice que vinieron militares de Estados Unidos y hubo una traición dentro del mismo cártel, y eso fue lo que provocó que cayera el Mayo Zambada. Aquí vemos a soldados, a militares heridos. ¿Por qué hay militares heridos ahí? ¿Por qué se creó todo este caos? Porque hay mucho infiltrado, hay mucho halcón, principalmente dirigidos por la clase política. Esta misma clase política está coludidos con los narcos y les dan el pitazo de estos operativos que le brindan la oportunidad a estos narcos de poderse defender, de saber cuándo van a llegar los marines, los militares, ahí. Es como lo que acabamos de ver en Irán, que querían crear el caos dentro del país. ¿Y qué es lo que pasó? Se dieron cuenta de que había miles de infiltrados del Mossad dentro de Irán que les estaban pasando información. Lo mismo está pasando aquí en México. Se están dando cuenta cómo hay muchos infiltrados que le están brindando información a esos narcos de estos operativos. Ya estaban seguros, llega el operativo e inmediatamente se prepararon y emboscaron a varios miembros del ejército y de la marina.
Aquí Alfredo Jalife mencionando al subsecretario Landó, dice, me han informado que las fuerzas de seguridad mexicanas han asesinado al Mencho. Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana. Aquí vemos a los miembros del cártel tomando una estación de gasolina y le prenden fuego. Aquí vemos cómo estos mismos miembros de estos cárteles, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Se están desquitando con el pueblo. No se están desquitando con los policías, con el ejército, con la marina. Se están metiendo con el pueblo. Si ellos siguen así, metiéndose con trabajadores, por ejemplo, aquí de una gasolinera, con negocios que no tienen nada que ver, ese mismo pueblo va a pedir la ayuda del ejército de Estados Unidos. Va a pedir la ayuda del mismo gobierno de Estados Unidos y todos esos que vemos ahí van a conocer cómo se las gasta ese ejército. Se deben de desquitar con las fuerzas de seguridad, no con el pueblo. Porque se van a ganar el odio de ese pueblo. Que muchos de por sí ya no lo soportan. Y ahora, si se están desquitando con ellos, a negocios que no tienen nada que ver. Aquí vemos el tipo de armamento que están utilizando estos cárteles. Ese es para emboscadas. Vemos el tipo de armas que tienen. Aquí dice la Embajada de México en Estados Unidos, donde una que se llama Laura Loomer decía que después de que Estados Unidos ha eliminado al jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, y luego aquí la Embajada de México dice que no, que esto es falso, que la operación se llevó en Tapalpa, Jalisco, capturando a El Mencho, que se dice que murió en el traslado, que fue resultado de una cooperación bilateral. Aquí vemos más. Aquí vemos cómo toman una camioneta en las gasolineras. Vemos que hay mucho movimiento de estos grupos del crimen organizado que fueron tomados por sorpresa. Si fueron tomados así, es porque hubo una cooperación, se le permitió al ejército gringo hacer el operativo principal con la colaboración del de México. Una vez de que se logró el objetivo, vinieron los halcones y quisieron desatar este caos que estamos viendo. Aquí viene el que puede ser el sucesor del Mencho, Abraham Jesús González Ambriz Cano, alias el Yogur. Aquí lo que dice Bebo. Aquí está esta parte. Vamos a traducir esta parte.
Dice, Abraham Jesús Ambriz Cano, alias El Yogur, es un líder en ascenso dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Dirige una rama de las Fuerzas Especiales Mencho, FEM, llamada Operativa Yogur, también conocida como los Yogures o Yoguriza. Actualmente tiene hombres operando en Jalisco, Quintana Roo, Colima y la Sierra Madre Occidental en Michoacán. Yogur nació el 16 de marzo de 1997 en Apatzingán, Michoacán. Comenzó su carrera en el mundo de los cárteles, trabajando para los Viagras, quienes en ese entonces formaban parte de Cárteles Unidos, una alianza anticártel Jalisco Nueva Generación. Durante ese periodo, Yogur se destacó por su amistad con otros dirigentes del crimen organizado, como Luis Barragán Chávez, alias el R5, líder del Grupo de los Reyes. Para 2022, Yogur había cambiado de bando y comenzó a trabajar para el cártel Jalisco Nueva Generación. Los informes indican que el cártel Jalisco Nueva Generación reclutó al Yogur no por sus habilidades como comandante de combate, sino por su talento para desarrollar y mejorar las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Supuestamente fue asignado como líder regional del narcotráfico estadounidense en Colima y Jalisco. Al parecer, Yogur prioriza la contratación de exsoldados de las Fuerzas Armadas de Colombia o Guatemala, algo que puede permitirse gracias a los importantes ingresos que genera para el cártel Jalisco Nueva Generación a través del narcotráfico. Este enfoque mantuvo activos a Yogur y a sus hombres fuera de Michoacán, pero a finales de 2022 regresó brevemente al estado en medio de un resurgimiento de la violencia. Sus hombres, anteriormente aliados con los Reyes y los Viagras, tuvieron que luchar contra ellos. En diciembre de 2022, Yogur publicó un video denunciando a un comandante local al que acusó de colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación. En mayo de 2025, la Armada de México intentó capturar a El Yogur en Huizontla, Michoacán. Sus hombres contraatacaron ferozmente, lo que resultó en 12 pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación muertos, 3 infantes de marina heridos y 9 pistoleros capturados. Él escapó. Este podría ser el sucesor del Mencho. Se llama Abraham Jesús Ambriz Cano, alias El Yogur. Aquí lo vemos. ¿Quién podría ser el sucesor del Mencho? Vemos aquí la situación. Hay bloqueos. Aquí vemos aquí, como atrás de Dan Dix, aquí hay un auto, aquí donde está el cursor, hay un auto en llamas. No hay nadie, no hay gente, hay miedo, hay incertidumbre. Vemos ahí, hay mucho. Aquí vemos aquí autos incendiados. Eso se pudo hacer por todos estos halcones que tiene el crimen organizado dentro del mismo gobierno, en las corporaciones, en el mismo ejército, en la Guardia Nacional, en la policía, que está demostrando y está desnudando la complicidad que existe en los distintos órdenes de gobierno con el crimen organizado. Por eso es que están haciendo eso. Por las filtraciones que hay en estos operativos que les permiten hacer eso. Aquí vemos también, dice, en fotos filtradas del operativo donde se fue abatido el Mencho,
se ven a elementos del glorioso ejército mexicano que parece ser, les queda un poquito pequeño el uniforme y son bastante blancos. Han de ser de los güeros de Sinaloa o de los altos de Jalisco. Ja, 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 ja. Aquí vemos con el uniforme del ejército mexicano, pero sí, vemos que es blanco. Aquí lo vemos. Aquí donde abatieron al Mencho, donde lo hirieron. El operativo principal, para poder hacer eso, necesitan tener la aprobación del gobierno de México, primero, para poder ellos entrar ahí. El operativo quizá, principalmente, fue dirigido por Estados Unidos, entonces, apoyados por el gobierno de México. Pero eso no se puede decir. Hay un video que yo subí que se llama Sheinbaum y Trump contra los cárteles. Ya se les había advertido a esos cárteles que iban a ir por ellos. Lo mismo van a hacer con todos los líderes que sean. Si ellos empiezan a desquitarse contra el pueblo, ¿qué va a hacer ese pueblo? Va a pedir la ayuda del mismo gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos? Hay que recordar que Sheinbaum decía, no, es que la soberanía, es que el pueblo y que el himno y que... Pues ahora ese mismo pueblo, si los narcos siguen desquitándose con el pueblo, va a pedir la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Aquí vemos cómo están desquitándose, por ejemplo, con las tiendas, en este caso en un Seven. Con personas que no tienen nada que ver. No se están desquitando en los cuarteles militares, por ejemplo, donde están los militares o donde están los policías. Por ejemplo, aquí en esos negocios. El chiste es que quieren desatar el caos. Quieren desatar el caos generando que el mismo pueblo se sienta incómodo. ¿Qué van a ganar con eso? Que ese mismo pueblo se empiece a fastidiar de ellos y pida la intervención de un gobierno extranjero, en este caso de Estados Unidos, porque no es personas así. No estamos viendo a personas normales, estamos viendo a personas armadas. Aquí los vemos con rifles de asalto. Aquí, eso está pasando en Jalisco, en pleno centro de Guadalajara. Estos malditos están disparando en plena calle. Tienen bloqueada la ciudad. Aquí vemos cómo están disparando en la calle, efectivamente. Vemos aquí hay bloqueos. Aquí también hay Guardia Nacional caída por esas mismas filtraciones,
por estos mismos soplones que le trabajan a los narcos, principalmente es la clase política. El gobierno de México debe de ir tras los políticos. Cuando comiencen a caer los políticos que están coludidos con el crimen organizado, a partir de ese momento, realmente van a empezar a caer estos narcos. Todos esos presidentes municipales, alcaldes, gobernadores que están con ellos, que le trabajan a estos cárteles y que empiecen a caer, entonces sí veremos realmente que se está combatiendo al crimen organizado. Cuando empiecen a caer políticos, cuando empiecen a caer empresarios, banqueros. Porque ahorita únicamente están cayendo, como vemos en el video, miembros de la Guardia Nacional. Están hiriendo y también dando de baja a militares, a marinos. Ya se reporta fuga de reos en el penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta. La situación de seguridad en México está completamente rebasada. Esto ya supera incluso al Culiacanazo. Probablemente estamos viviendo uno de los peores días en materia de seguridad en la historia reciente del país. Vemos aquí los bloqueos, los incendios que provocan estos narcos. Aquí lo vemos. Aquí vemos cómo se ponen orgullosos de estos bloqueos. Aquí vemos cómo huyen cuando ven a los blindados del ejército. Vemos aquí cómo huyen. Ahí vemos atrás el blindado. La situación en distintas partes se salió de control por estas mismas filtraciones de estos marinos. Ahí vemos ahí más patrullas que van tras ellos. Así se vivió la mañana de este domingo 22 de febrero el enfrentamiento entre fuerzas federales y el crimen organizado en las afueras de Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Le cayeron de sorpresa, seguramente encabezado por las fuerzas de Estados Unidos, porque cuando es un líder importante del crimen organizado en México, generalmente es encabezado por Estados Unidos. Hay una cobertura por parte del gobierno de México, en este caso del ejército.
Llegada, imágenes que llegan desde el mercado Santa Anita, zona metropolitana de Guadalajara. Hasta en los mercados, ahí se están resguardando ahí. Que la captura del Mencho haya sido posible gracias a inteligencia de USA, porque en México siempre había filtraciones, no es un logro, es una humillación institucional. Pero parece que ya agarraron gusto a tragar sapos. ¿De verdad nuestras dependencias no podían operar sin que alguien avisara al crimen? El gobierno de Estados Unidos opera de manera directa, organizada y con resultados aquí. Con todo el aparato del Estado no pudieron o no quisieron. México ya pagó el precio del desorden con un culiacanazo. La diferencia es clara. Unos operan como los US Army, otros improvisan o se hacen como que las Virgen les habla. Ahí vemos el despliegue de este crimen organizado por esas mismas filtraciones. Ahí vemos ahí cómo están tratando de crear este caos. Están tratando de crear malestar en la ciudadanía. Como diciendo, miren lo que ustedes están provocando. Si ustedes van en contra de nuestros líderes, es lo que dicen los narcos, si ustedes van en contra de nuestros líderes, nosotros vamos a ir por el pueblo. Por cada uno que nos toquen a nosotros, vamos a desquitarnos con ustedes. Ese es el mensaje que están tratando de dar estos miembros del crimen organizado. El ojo por ojo, pues. Si ustedes van en contra de nosotros, nosotros nos desquitamos con ustedes. Con gente del pueblo. Pero con esa mentalidad, lo único que van a lograr es que ese pueblo se harte de ellos y pida la ayuda, en este caso, de un gobierno extranjero como el de Estados Unidos. Hay que recordar lo que dijo Trump. Quería enviar directamente al ejército de Estados Unidos para combatir a estos cárteles. ¿Qué le dijo el gobierno de México? Que no. Que porque somos soberanos y porque somos independientes. Pero si se está siendo rebasado este gobierno, ¿qué es lo que va a provocar en ese pueblo? Un malestar. Y le va a exigir a este gobierno que intervenga con la ayuda de otro gobierno. En este caso, el gobierno de Estados Unidos. Que quizá es lo que ellos quieren entonces. Hay que tener cuidado ahí. Aquí vemos los incendios de turistas. Como están viendo que hay bloqueos, narcobloqueos, incendios.
por la captura y dada de baja del Mencho. Aquí dice Sheinbaum, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México. Aquí dice que hay coordinación. Si hubiera coordinación, no hubiera pasado esto. Esto pasó porque hay filtraciones. ¿De quién? De los políticos. Dieron el pitazo a estos grupos y se desataron todos estos bloqueos, estos incendios, por esas filtraciones. Entonces no hubo una coordinación. Porque si hubiera habido una coordinación, esto no hubiera pasado. O hubiera sido mínimo. Y ya hubiera sido sofocado por las fuerzas de seguridad. Aquí dice, enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y fuerzas de seguridad de México en Guadalajara tras la muerte del Mencho, el mayor capo del mundo hasta hoy. Aquí vemos cómo hay enfrentamientos del crimen organizado. Y esto se puede salir de control. Y puede haber muchos muertos inocentes que no tienen nada que ver, únicamente porque estos del crimen organizado se quieran desquitar de esta muerte, aprovechando de que tienen a muchos halcones trabajando para ellos, que les avisan de estos operativos. Y ya vimos cómo ya tienen a un sucesor, el afamado yogurt. Todo va a depender entonces de evitar esas filtraciones. Aquí, última hora, nos envía un video de la fracción FES del Cártel Jalisco, comandante Lonche, que se siguen desplazando la Barca, Jalisco. Este grupo armado pertenece a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí vemos, todos esos trabajan para el crimen organizado y trabajaban para el Mencho. El ejército mexicano no podía dar de baja al Mencho solo. ¿Quién le dio de baja al Mencho? El ejército de Estados Unidos. Todo esto que vemos ahí, todos esos narcos que vemos en pantalla, todos esos pistoleros, estaban dirigidos por este narco. Era importante. Ya se dio de baja. Ya se quedaron sin líder. Ahora viene la parte importante. ¿Quién va a sucederlo? Lo acabamos de decir. Uno de los posibles es el afamado yogurt. Ahorita el gobierno de México tiene que aprovechar que ahorita esos cárteles no tienen líder y empezar a desarticular a estas bandas. Ahorita es el momento ideal para empezar a desarticularlos y quitarles poder.
Si es necesaria la entrada del ejército de Estados Unidos, se puede hacer. El pueblo de México, en su mayoría, estaría de acuerdo. El gobierno de México no. ¿Por qué? Porque lo ve como un ataque a la soberanía. Pero si estos narcos que vemos ahí se empiezan a desquitar con el pueblo, ese mismo pueblo va a pedir la ayuda de ese gobierno. Y el gobierno de México va a tener presionado por la misma petición del pueblo a que entre ese ejército para que se combata a esos cárteles. Alguien podrá decir, pero eso no va a solucionar el crimen, el negocio de las drogas. Esa es otra cosa. En ningún país se ha acabado con el crimen organizado. Rusia tiene su crimen organizado. China tiene su crimen organizado. Estados Unidos tiene su crimen organizado. Lo que no está permitido es lo que hacen estos. Que se metan con el pueblo. Entonces, ¿dónde deben de estar ellos? Ellos deben de estar en la sierra, en los montes, donde no hagan, donde no se metan con el pueblo, donde no se metan en las ciudades. Deben de estar 100% controlados por el Estado. No hacer lo que ellos quieran, ni meterse con los negocios, con el cobro de piso, por ejemplo. Ellos a lo que es. Y deben de estar en la sierra, en los montes, en los lugares solos, sin afectar a la ciudadanía. Eso se hizo durante mucho tiempo. En la década de los 60, 70, México no estaba así. Ellos operaban, pero en los lugares solos, en la sierra, ahí en lugares prácticamente deshabitados. Pero después empezaron a irse a las ciudades, a hacer desmanes. Ya fueron sentenciados por este gobierno de Estados Unidos que van a ir tras ellos. No los van a dejar en paz, al menos en el gobierno de Trump. Ellos piensan que van a seguir haciendo lo que hicieron durante mucho tiempo. Ya vemos que no. Que en el momento en que el gobierno de Estados Unidos quiera, van tras ellos, por sus líderes, a quien pongan. No importa a quién pongan. Irán por ese líder. Si es ese famoso yogurt o el que sea. Están generando caos. Y eso va a ir en contra de ellos mismos. México, urgente. Los narcos tomaron Jalisco y matan a todo aquel que se encuentran en la calle. Eso nos habla. Eso nos habla de cómo tienen tomada al gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno de Jalisco en este caso? ¿Por qué los narcos pueden hacer eso? Pueden disparar en la calle. Aquí vemos a estos que están aquí. ¿Por qué pueden disparar en la calle a plena luz del día sin que nadie haga nada?
porque ese gobierno estatal, en este caso de Jalisco, está coludido con este crimen organizado. Entonces no hay coordinación entre el gobierno federal y el estatal. ¿Qué es lo que estaba diciendo Sheinbaum? Es que hay coordinación. No, no es cierto. Aquí están las pruebas de que no hay coordinación. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa coordinación? No se ve. Aquí vemos cómo están incendiando tiendas. Es por este mismo intento de crear ese caos. En este caso yo imagino que debe ser una Aurrerá, un 7-Eleven, no sé. ¿Sabe qué tipo de tienda será ese? Se ve como una Aurrerá, por el color. Se ve como una Aurrerá. Vemos que están incendiando hasta las tiendas. ¿Qué tienen que ver una tienda con lo que hicieron ahí? Ellos están generando que el mismo pueblo los empiece a odiar. Aquí vemos al Delta, la Fuerza Delta, para pelear contra el ejército mexicano. Ahí los vemos. Si ellos piensan que únicamente van a pelear contra el ejército mexicano, se están equivocando. Cuidado. Si siguen provocando, se va a meter el ejército de Estados Unidos. Y con que esos narcos den de baja a unos cuantos marines de Estados Unidos, van a conocer el verdadero infierno. No van a ser emboscados por ellos. Para eso existen los drones kamikaze. Las bombas van a ser bombardeados. Están tratando de crear ese caos y el caos les va a llegar a ellos. Aquí vemos que un helicóptero de las Fuerzas Armadas de México fue dañado por un cártel. Aquí vemos aquí el impacto de la bala, aquí en la llanta. Aquí vemos que ya desde los helicópteros empiezan a combatir a estos cárteles. Aquí lo vemos. Hay mucho bloqueo, hay mucho... Aquí vemos cómo están celebrando el pueblo, está celebrando la caída del Mencho, apoyando a Sheinbaum. Claro que es un golpe a este crimen organizado
que beneficia al gobierno de México y beneficia al gobierno de Sheinbaum. Aquí todos, de izquierda y derecha, el PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano, todos deben de apoyar esta medida, porque se van a ver mal si no lo apoyan. Lo único malo de esto, que fue las filtraciones que existen en los gobiernos estatales, que permitieron que se generara todo este caos alrededor, principalmente de los políticos, tanto de derecha y de izquierda, de los dos, que trabajan para estos grupos del crimen organizado. Y que ahora se sienten traicionados, ¿eh? Hay que tener cuidado ahí. Todos estos grupos del crimen organizado se sienten traicionados. De que no les avisaron de esto. ¿Pero por qué no les avisaron? Porque el principal, el operador principal, fue el gobierno de Estados Unidos. Así de fácil. ¿Por qué detuvieron al Mayo Zambada? Por presiones del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué detuvieron al Chapo? Por presiones del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué dieron de baja al Mencho? Por presiones del gobierno de Estados Unidos. En esos tres operativos, quien los encabezó fue el gobierno de Estados Unidos. Porque son prioridades de ese gobierno, el detener a esos cárteles. Hay que recordar que ellos utilizan a estos cárteles y cuando ya no les sirven, los desechan. Así como hacen con gobiernos, lo mismo hacen con ellos. Es un punto para Sheinbaum, un punto muy importante para ella, que le calla la boca a Trump. Porque decía que México no quería, que ahí está. Entonces, con quienes quien esté gobernando en México, derecha o izquierda, esos operativos siempre se van a dar. Siempre se han dado a lo largo de mucho tiempo. Se está dando el día de hoy. Aquí vemos más. El caos desatado por el abatimiento del Mencho por los Navy Seals se ha extendido a establecimientos comerciales. La tienda de Soriana de Circunvalación en Guadalajara y el Costco de Puerto Vallarta han sido incendiados y vandalizados por sicarios. Con todo y clientes y empleados dentro, se desconoce si hubo víctimas. Curiosamente, que se sepa, ni un solo edificio de gobierno importante ha sido tocado. Error garrafal de los narcos. Se están desquitando con el pueblo y no con el gobierno, que fue quien los mandó detener a ese Mencho y dado de baja a ese Mencho. ¿Eso qué va a generar? Que el mismo pueblo se harte de esos narcos y de la autorización para que ahora sí el mismo ejército de Estados Unidos entre a México y los dé de baja a todos. Ahí vemos más incendios.
Además del abatimiento del Mencho, capturan a uno de sus hijos, el Batman, haciendo el trabajo que llevó 7 años construir con inteligencia. Ahora la derecha seguirá con la falsa narrativa del narcogobierno. Ellos son los narcos. Y pronto sabremos quiénes están vinculados a El Mencho. Así es. Se supone que esas labores de inteligencia que se tienen que hacer es lo que estamos diciendo desde un principio. Si se quiere combatir realmente al crimen organizado, deben de empezar a caer políticos, empresarios que le trabajan a ese crimen organizado. Si realmente se quiere desmantelar a estos grupos del crimen organizado. Ahí vemos a uno de sus hijos, que sea, bueno, le apodan el Batman. Jalisco, hoy, balaceras, quemas de autos, disparos civiles. Más claro ni el agua. Vean este video. ¿Quién querría acabar con el bando del bienestar? Banco del bienestar. Un banco que nació con amor a la izquierda de un gran ser humano llamado AMLO para ayudar a los adultos mayores. Ahí vemos cómo incendian un banco del bienestar. No veo que estén atacando a los cuarteles militares. No veo que estén atacando las instituciones de seguridad que fueron las que ordenaron la detención de ese Mencho, sino están un banco. ¿Qué tiene que ver un banco? Ahí vemos cómo. Aquí vemos aquí el de la Guardia Nacional, que cayeron en cumplimiento de su deber. Aquí vemos cómo están bien equipados. Estos que vemos aquí son miembros del cártel, ¿eh? No son del ejército, son miembros del cártel. Vemos que empiezan a detener personas que no tienen nada que ver. Varias zonas en México se han convertido en zonas de guerra. El blog del narco dan de baja el Mencho y miembros del cártel Jalisco Nueva Generación despojan a un trailero de su vehículo disparándole por la espalda en Reynosa. Estos mismos criminales en video afirmaban que no, que con el pueblo no se meten. ¿Qué tan confiables son las declaraciones de estos criminales? A un trailero que no tiene nada que ver, aquí lo vemos, aquí detuvieron aquí está como pipa,
Aquí se ve. La ponen en medio de la carretera. Sale el chofer, los deja y ellos les disparan. ¿Qué tiene que ver este trailero con que hayan detenido al Mencho? Si ya lograron, como vemos aquí está el camión, ya lograron que se detuviera, que les entregara el camión. Y ahí llega y le disparan por la espalda. ¿Esto qué va a provocar? ¿Apoyo o repudio de la ciudadanía? Es lo que estamos diciendo desde un principio. Lo que van a provocar es que ese mismo pueblo pida la intervención, en este caso del gobierno de Estados Unidos, para que los extermine a todos. ¿Qué es lo que quería Trump en un video pasado que vimos que se llama Trump y Sheinbaum contra los cárteles? Es lo que pedía Trump, la intervención, entrar a México, pero el gobierno de México le dijo que no, que porque la soberanía, que porque es que somos una nación independiente y que nosotros somos libres, somos soberanos y que tomamos nuestras propias decisiones. Pero con esto que están haciendo, estos narcos, lo único que van a generar es que ese deseo que tenía Trump se haga realidad en un futuro. ¿Por qué se generó todo este caos? Por las filtraciones que hubo. Hay muchos halcones que trabajan en el gobierno, que le trabajan al gobierno. Grupos que están ahí metidos, contratados por el crimen organizado, en una presidencia municipal, en una gubernatura, en la Guardia Nacional, en el Ejército, en la policía, en varias instituciones. Cuando pasó esto, se filtraron, se dio el pitazo, se puede decir, y los pseudolíderes, los líderes que vienen abajo del Mencho, dieron la orden de provocar ese caos. Por desquite, vamos a decir, de la captura de ese crimen, de ese criminal. Aquí vemos a Puerto Vallarta. Es una zona de guerra. Ahí vemos incendios, vemos caos, patrullas quemadas, autos quemados, precisamente por esas mismas filtraciones. Están pagando justos por pecadores. Precisamente por eso, por todo este caos que tratan de provocar este crimen organizado. Hagan lo que hagan, provoquen el caos que provoquen, el objetivo que era ya sea la captura o el dar de baja al Mencho, ya se logró. Y ese es un mensaje claro para esos mismos miembros del crimen organizado, que en el momento en que Estados Unidos quiera, va a ir por el líder que ellos quieran. Entonces, debe de haber más coordinación institucional
para empezar a detener políticos que están coludidos con ellos, para que la próxima vez que detengan a uno de esos, se evite todo esto. Porque ahorita estamos viendo cómo están en las calles estos narcos disparando a quien sea, tienen la capacidad de poder paralizar una ciudad. Tienen la capacidad de poder cerrar el tráfico en una ciudad. Eso habla de la magnitud de infiltración que tiene este crimen organizado en el gobierno, en los gobiernos. Eso es lo que está mostrando esto. Y se tiene que trabajar en eso. ¿Quiénes son los que coordinan todos esos caminos, todas esas carreteras? Autoridades federales y estatales. Si hay filtraciones es porque están coludidos con ellos. Y es en lo que se tiene que trabajar. Aquí vemos que hay movilización del ejército para tratar de sofocar estas revueltas de este crimen organizado. Pero también ellos deben de tener cuidado porque si no también nos pueden emboscar. Debe de haber una movilización masiva de miembros del ejército. Porque si no, se puede salir de control y puede haber muchos muertos, muchas víctimas inocentes que no tienen nada que ver con la detención de este narcotraficante. Bueno, vamos a seguir subiendo más videos, más información. Vamos a estar pendientes de esta noticia y las repercusiones que tiene y que va a tener en estos próximos días. ¿Quién será el sucesor del Mencho? ¿Será ese que vimos, el afamado yogurt? ¿Cuál va a ser la reacción del gobierno de México ante esto? Vamos a seguir subiendo más videos, más información. Les invito a que se suscriban, que sigan al canal. Vamos a seguir subiendo más información de esto. Y también vamos a seguir subiendo información acerca de la posible guerra de Irán. Ya están las tropas, ya está el movimiento alrededor de Irán. El último video que hice de Irán se llama Estados Unidos salva a Israel. Es el último video que hice, que fue cuando se ordenó, bueno, que Estados Unidos, al ver que los misiles impactaban en Irán, y que Irán no podía detenerlos, Israel le pidió a Estados Unidos, por favor, deténlos, porque mi capacidad de mamado núcleo, mi afamado escudo, la cúpula de hierro que le dicen, no está deteniendo los misiles. Entonces Trump le dice a Irán ya que se detuvieran, los salvó, porque si hubieran seguido, Irán hubiera utilizado sus misiles más avanzados. Y justamente en los 12 días, por eso se le llama la guerra de los 12 días, Estados Unidos salvó a Israel. Y ya después
bombardearon supuestamente los sitios donde está el enriquecimiento de uranio. Eso no le gustó a Israel, se vieron humillados y ahora están pidiendo que otra vez intervenga Estados Unidos para atacar a Irán, una nación que no les ha hecho nada, con el pretexto de las armas nucleares, cuando en realidad lo que se quiere es un cambio de régimen. Vamos a seguir subiendo más videos también acerca de Irán, acerca de Ucrania y de otras noticias de este mundo convulso en el que estamos. Suscríbanse, denle like y hasta la próxima.